Domingo 01 de octubre de 2023. Tema: Linaje escogido para el servicio a Dios. Lección: Números 3, 5 al 10. Texto: 1 de Pedro 2, 9. Comentario: el tema del linaje escogido para el servicio a Dios se centra en la idea de que Dios elige y llama a ciertas personas o grupos específicos para desempeñar un papel especial en su obra y servicio. Estos individuos o linajes son seleccionados y apartados por Dios para cumplir con propósitos divinos y desempeñar roles significativos en la manifestación de su plan. Estos linajes seleccionados no son elegidos basados en su propia habilidad o mérito, sino más bien por la gracia y el propósito de Dios. A menudo, se les otorgan dones y habilidades especiales para cumplir con sus responsabilidades designadas. Sin embargo, también se espera de ellos que vivan de acuerdo con los estándares y mandamientos establecidos por Dios. El linaje escogido para el servicio a Dios nos enseña que cada uno de nosotros tiene un propósito divino en la vida y que Dios nos llama a servirle de acuerdo con nuestros dones y habilidades únicos. También nos recuerda la importancia de vivir una vida de obediencia y compromiso con Dios, reconociendo que nuestro servicio y dedicación son una respuesta a su amor y elección. En resumen, el tema del linaje escogido para el servicio a Dios destaca la idea de que Dios elige y equipa a personas específicas para cumplir con su propósito y desempeñar un papel significativo en su reino. Nos anima a reconocer y abrazar nuestra vocación divina, viviendo en obediencia y entrega a Dios mientras servimos a otros en amor y fidelidad. 1. Dios escogió a Abraham para formar una nación y ser una bendición para todas las demás naciones. Génesis 12, 1 al 3. Y Jehová había dicho a Abram: vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. 2. Dios escogió al pueblo de Israel como su tesoro especial y los llamó a ser un reino de sacerdotes y una nación santa. Éxodo 19, 5 y 6. Ahora, pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes, y gente santa. Dios escogió al pueblo de Israel como su tesoro especial y los llamó a ser un reino de sacerdotes y una nación santa. 3. Dios escogió a Israel como su pueblo especial, separado y diferente de todas las demás naciones. Deuteronomio 7:6, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios te ha escogido para serle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. 4. Dios escogió a Israel como su testigo para revelar su poder y existencia a las demás naciones. Isaías 43:10, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis, y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. 5. Jesús escogió a sus discípulos, como Pedro y Andrés, para seguirlo y convertirlos en pescadores de hombres, llevando su mensaje al mundo. Mateo 4:18 y 19. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. 6. Jesús habla a sus discípulos sobre cómo los eligió y los envió a dar fruto, y les asegura que todo lo que pidan en su nombre, el Padre se lo concederá. Juan 15:16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. 7. Aquí se hace referencia a Pablo, a quien Dios eligió como un instrumento para llevar su nombre a los gentiles, reyes y al pueblo de Israel. Hechos 9:15, y le dijo el Señor: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, y de reyes, y de los hijos de Israel. 8. Aquí se destaca cómo Dios nos escogió en Cristo antes de la creación del mundo, para ser santos y ser adoptados como sus hijos. Efesios 1:4 y 5, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. 9. En este pasaje, Pedro se dirige a los creyentes, describiéndolos como un linaje escogido, un sacerdocio real y una nación santa, llamados por Dios para proclamar sus virtudes. 1 de Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios,
para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Estas referencias bíblicas destacan la elección y el llamado de Dios hacia ciertos linajes y personas para cumplir su propósito en la historia de la salvación. Muestran cómo Dios elige y separa a individuos y grupos para llevar a cabo tareas específicas y cómo su elección conlleva responsabilidad y un propósito especial en su servicio. Más referencias. Éxodo 28:1, Éxodo 31:1 al 6, Éxodo 35:30 al 35, Números 3:5 al 13, Números 8:5 al 26, Números 18:1 al 7, Deuteronomio 10:8, Deuteronomio 18:5, Primera de Crónicas 23:13, Primera de Crónicas 25:1 al 7, Primera de Crónicas 26:20, Primera de Crónicas 28:13 y 14, Segunda de Crónicas 8:14, Segunda de Crónicas 29:11, Nehemías 7:1, Nehemías 13:29. Ezequiel 44:10 al 16, Malaquías 2:7, Lucas 1:15, Hebreos 5:4. Primer título. Distinción que exige una completa disposición. Versículos 5 y 6. Léase, Números 8, 9 al 11, Hechos 9, 6. Comentario. El tema, distinción que exige una completa disposición, nos habla de cómo, en el servicio a Dios, se requiere una entrega total y una disposición completa por parte de aquellos que son llamados y distinguidos para llevar a cabo su obra. Estas personas son apartadas y separadas del mundo, con el propósito de cumplir una función específica y glorificar a Dios. La Biblia nos muestra ejemplos de individuos que fueron llamados a una tarea especial y que respondieron con una total disposición. Abraham, por ejemplo, fue llamado por Dios para ser padre de muchas naciones y dejó todo para seguir el llamado divino. Moisés también recibió un llamado de Dios para liberar a su pueblo de la esclavitud en Egipto y se puso totalmente a disposición de Dios, renunciando a su vida cómoda en el palacio para llevar a cabo la obra de Dios. La completa disposición implica una entrega incondicional, una obediencia radical y un compromiso total con la voluntad de Dios. Significa estar dispuestos a renunciar a nuestros propios planes y deseos, y someternos completamente a la guía y dirección divina. Requiere humildad, rendición y confianza en Dios. Cuando respondemos con una completa disposición, Dios puede obrar poderosamente a través de nosotros. Él puede usar nuestras vidas para cumplir sus propósitos y bendecir a otros. Al mantenernos dispuestos y abiertos a su voluntad, experimentamos la gracia y el poder de Dios de una manera más profunda y somos testigos de su gloria manifestada en nuestras vidas y ministerios. En resumen, la distinción que exige una completa disposición nos desafía a responder al llamado de Dios con un corazón dispuesto y una entrega total. Al hacerlo, experimentamos el privilegio de ser usados por Dios de manera extraordinaria y participar en su obra redentora en el mundo. 1. Abraham, quien demostró una completa disposición al estar dispuesto a ofrecer a su hijo Isaac como sacrificio, mostrando su obediencia y entrega total a Dios, Génesis 22:2, y le dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Meraíe, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. 2. Dios llamó a Moisés para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Moisés demostró una completa disposición al responder al llamado divino y liderar al pueblo hacia la libertad, Éxodo 310. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. 3. Jesús llamó a sus discípulos a seguirlo y dejar todo para convertirse en pescadores de hombres. Los discípulos demostraron una completa disposición al abandonar sus ocupaciones y seguir a Jesús, Mateo 4:19 y 20, y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. 4. El llamado de Dios a Pablo, Saulo de Tarso, para ser su instrumento elegido y llevar su nombre a diferentes personas y lugares. Pablo demostró una completa disposición a responder y cumplir el propósito designado por Dios, Hechos 9:15, pero el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, y de reyes, y de los hijos de Israel. 5. El apóstol Pablo muestra su completa disposición al renunciar a todas sus posesiones y considerarlas como pérdida con el fin de ganar a Cristo y vivir en plena entrega a Él, Filipenses 3:7 y 8, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente,
aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura, para ganar a Cristo. 6. Marcos 8:34, y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Jesús enseña que aquellos que desean seguirlo deben estar dispuestos a negarse a sí mismos, cargar su cruz y seguirlo. Esto implica una completa disposición de dejar atrás nuestras propias ambiciones y deseos para seguir a Cristo. 7. Jesús enfatiza que la completa disposición implica una entrega diaria. Cada día debemos negarnos a nosotros mismos y estar dispuestos a seguir a Jesús, independientemente de las dificultades que podamos enfrentar. Lucas 9:23 y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, y sígame. 8. El apóstol Pablo muestra su completa disposición al declarar que su vida no tiene valor en comparación con la tarea de cumplir su ministerio y dar testimonio del Evangelio. Está dispuesto a sacrificarlo todo por el servicio a Dios, Hechos 20:24, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. 9. El apóstol Pablo exhorta a los creyentes a presentar sus cuerpos como sacrificio vivo a Dios. Esto implica una completa disposición de dedicar todas las áreas de nuestras vidas a servir y adorar a Dios. Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. 10. Pedro enseña que cada creyente ha recibido dones y talentos para servir a los demás. La completa disposición implica reconocer y utilizar nuestros dones en servicio a Dios y a los demás, administrando la gracia de Dios con fidelidad. Primera de Pedro 4:10, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Segundo título. Designados para desempeñar labores santas en el tabernáculo. Versículos 7 al 9. Léase, Números 8 y 18 y 19, 2 Timoteo 2:2. Comentario, en el Antiguo Testamento, el tabernáculo era un lugar sagrado construido por los israelitas bajo las instrucciones de Dios. Era un santuario móvil donde se llevaban a cabo diversos rituales y sacrificios como parte del culto religioso. Dentro del tabernáculo, había diferentes labores sagradas que debían ser realizadas por personas designadas específicamente por Dios. Estas personas, conocidas como sacerdotes y levitas, tenían el privilegio y la responsabilidad de servir en el tabernáculo y llevar a cabo las ceremonias y los rituales establecidos por la ley de Moisés. Los sacerdotes eran descendientes directos de Aarón, el hermano de Moisés, y su principal función era oficiar en el altar y ofrecer los sacrificios. El sumo sacerdote era el líder máximo del culto en el tabernáculo y tenía un papel especial en la realización de los rituales más importantes, como el día de la expiación. Los levitas, por su parte, eran una tribu designada por Dios para asistir a los sacerdotes en el servicio del tabernáculo. Se encargaban de tareas como transportar y montar el tabernáculo, cuidar de los utensilios sagrados y ayudar en las labores diarias relacionadas con el culto. Estas designaciones y labores santas en el tabernáculo eran una muestra de la importancia de la adoración y el servicio a Dios en la vida de los israelitas. El tabernáculo era un lugar de encuentro entre Dios y su pueblo, y la función de los sacerdotes y levitas era facilitar ese encuentro, asegurándose de que se cumplieran las ordenanzas y prescripciones divinas. 1. Dios instruyó a Moisés para que designara a Aarón y a sus hijos como sacerdotes, encargados de servir en el sacerdocio. Además, se les ordenó hacer vestiduras sagradas para Aarón, las cuales serían utilizadas en su ministerio. Éxodo 28:1 al 3 Y tú, haz acercar a ti a Aarón tu hermano, y a sus hijos con él, de entre los hijos de Israel, para que me sirvan en el sacerdocio, a Aarón y a Nadab, a Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano, para honra y hermosura. Y hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle para que me ministre en el sacerdocio. 2. La unción era un acto ceremonial mediante el cual se consagraba a Aarón y a sus hijos como sacerdotes, estableciéndolos para el servicio sagrado en el tabernáculo, Éxodo 30:30, y ungirás a Aarón y a sus hijos,
y los consagrarás para que me sean sacerdotes. 3. Estos versículos describen algunas de las vestiduras sagradas que debían ser confeccionadas para los sacerdotes. Estas prendas eran elaboradas con lino fino y eran distintivas de su función y posición en el tabernáculo. Éxodo 31:10, y el vestido de lino fino, y los turbantes de lino fino, y los calzones de lino, de tejido fino de lino. 4. Los levitas fueron designados por Dios para servir en el tabernáculo y desempeñar funciones como el transporte y cuidado del santuario y sus utensilios. Números 1:50, Mas tú pondrás a los levitas sobre el tabernáculo del testimonio, y sobre todos sus utensilios, y sobre todas las cosas que le pertenecen. Ellos llevarán el tabernáculo y todos sus utensilios, y ellos ministrarán en él, y acamparán alrededor del tabernáculo. 5. Aquí se establece que los levitas servirían bajo la autoridad y dirección de Aarón y sus hijos, teniendo la responsabilidad de cuidar el mobiliario del tabernáculo y realizar el servicio relacionado con el culto. Números 3:5-8, y Jehová habló a Moisés, diciendo, haz que se acerquen la tribu de Leví, y ponla delante del sacerdote Aarón, para que le sirva, y observarán lo que él te mandare, y el servicio del tabernáculo. Y tendrán a su cargo todo el mobiliario del tabernáculo de reunión, y el servicio de los hijos de Israel, para que hagan el servicio del tabernáculo. Y tú darás a los levitas a Aarón y a sus hijos, les son enteramente dedicados de entre los hijos de Israel. 6. Este pasaje destaca que el sacerdocio era una responsabilidad exclusiva de Aarón y sus descendientes. Cualquier extranjero que intentara asumir esas funciones sería castigado con la muerte. Números 3:10, y constituirás a Aarón y a sus hijos, para que guarden su sacerdocio, y el extraño que se acercare, morirá. 7. Se establecieron pautas estrictas para los levitas sobre cómo manejar los objetos sagrados del tabernáculo. Los hijos de Coat tenían la responsabilidad de transportar los elementos sagrados, pero no debían tocarlos directamente, ya que esto resultaría en su muerte. Números 4:15, y cuando Aarón y sus hijos hayan acabado de cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario, vendrán después los hijos de Coat para llevarlo, mas no tocarán cosa santa, para que no mueran. Estas cosas llevarán de la tienda de reunión. 8. Dios ordenó que los levitas fueran separados de entre los demás israelitas para que les sirvieran en el tabernáculo. Antes de comenzar su servicio, debían ser limpiados y presentados ante el Señor. Números 8:14 y 15, así separarás los levitas de entre los hijos de Israel, y serán míos los levitas. Después vendrán los levitas a servir en el tabernáculo de reunión, y los limpiarás y los presentarás delante de Jehová. 9. En este pasaje, Moisés confronta a Coré y a su grupo por desear el sacerdocio. Les recuerda que Dios ya había establecido y designado a los levitas para ese propósito, y no era apropiado que ellos buscaran el sacerdocio de manera indebida. Números 16:9 y 10, no es suficiente para vosotros, hijos de Leví, que os haya apartado de entre los hijos de Israel, acercándoos a él para que hagáis el servicio del tabernáculo de Jehová, y que estés tú y todos tus hermanos contigo, y busquéis también el sacerdocio. 10. Aarón y sus hijos fueron responsabilizados por el pecado relacionado con el santuario y el sacerdocio. Los levitas debían servir bajo la autoridad de Aarón y apoyarlo en sus funciones sagradas en el tabernáculo. Números 18:1 y 2, Jehová dijo a Aarón, tú y tus hijos, y la casa de tu padre contigo, llevaréis el pecado del santuario, y tú y tus hijos contigo llevaréis el pecado de vuestro sacerdocio. También harás que se acerquen contigo a sus hermanos, la tribu de Leví, la tribu de tu padre, y te juntarán a ti, y te servirán, mas tú y tus hijos contigo estaréis delante del tabernáculo del testimonio. 11. Dios estableció la importancia de obedecer a los sacerdotes que ministraban en el tabernáculo. La desobediencia a los líderes designados resultaría en la muerte y la eliminación del mal en Israel. Deuteronomio 17:12, el hombre que procediere con soberbia, no obedeciendo al sacerdote que está para ministrar allí delante de Jehová tu Dios, o al juez, el tal morirá, y quitarás el mal de Israel. 12. Los sacerdotes, como hijos de Leví, fueron elegidos por Dios para servirle y bendecir en su nombre. Además, se les otorgó la autoridad para resolver controversias y casos legales dentro de la comunidad. Deuteronomio 21:5, y se acercarán los sacerdotes hijos de Leví, porque a ellos escogió Jehová tu Dios para que le sirvan, y para bendecir en el nombre de Jehová, y por la palabra de ellos se decidirá toda controversia y toda herida. 13. Los hijos de Aarón, como sacerdotes,
tenían la responsabilidad de realizar los diversos servicios relacionados con el culto en el tabernáculo. Esto incluía la purificación y santificación de los objetos dedicados al servicio de Dios. Primera de Crónicas 23:32, y delante de Jehová estuvieron con sus hermanos los hijos de Aarón, para los servicios de la casa de Jehová, en los atrios, en los lugares y en las cámaras, para purificar y santificar todo objeto dedicado al servicio de Jehová. 14. Durante el reinado del rey Ezequías, se necesitó la ayuda de los levitas para desollar los holocaustos, ya que los sacerdotes eran insuficientes en número. Los levitas demostraron una mayor disposición para la santificación y el servicio sagrado que los propios sacerdotes. Segunda de Crónicas 29:34, pero los sacerdotes eran pocos y no podían desollar todos los holocaustos, así que sus hermanos los levitas les ayudaron hasta que se acabó la obra, y hasta que los otros sacerdotes se santificaron, porque los levitas fueron más rectos de corazón para santificarse que los sacerdotes. 15. El tabernáculo y su servicio son representaciones simbólicas de las cosas celestiales. Moisés fue instruido para que hiciera todo de acuerdo con el modelo divino, lo que subraya la importancia de la precisión y la reverencia en el desempeño de las labores sagradas en el tabernáculo, Hebreos 8:5, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Más referencias bíblicas. Éxodo 28:1 al 3, Éxodo 30:30, Éxodo 31:10, Números 1:50, Números 3:5, Números 3:10, Números 4:15, Números 8:14-15, Números 16:9 y 10. Números 18:1 y 2, Deuteronomio 17:12, Deuteronomio 21:5, Primera de Crónicas 23:32, Segunda de Crónicas 29:34, Hebreos 8:5. Tercer título. Constituyendo un sacerdocio exclusivo. Versículo 10. Léase, Hebreos 5:4, Hechos 13:1 al 3. Comentario. El tema de constituir un sacerdocio exclusivo se refiere a la designación divina de un grupo específico de personas para servir en el sacerdocio y llevar a cabo funciones sagradas en el culto religioso. En el contexto bíblico, este sacerdocio exclusivo se estableció con la descendencia de Aarón, el hermano de Moisés, y se transmitió a través de generaciones. Esta exclusividad del sacerdocio tenía un propósito específico en la adoración a Dios. Dios estableció esta distinción para asegurarse de que se cumplieran sus mandamientos y prescripciones en el tabernáculo y en los rituales sagrados. Los sacerdotes tenían el privilegio y la responsabilidad de representar al pueblo ante Dios, ofrecer sacrificios y ministrar en el santuario. Esta exclusividad también implicaba una separación de otros grupos dentro de la comunidad. No todos los israelitas tenían el derecho o la autoridad para ejercer funciones sacerdotales. Cualquier intento de usurpar esta posición llevaba consigo consecuencias graves, incluso la muerte. Esta idea de un sacerdocio exclusivo en la Biblia refleja la importancia que Dios daba al orden, la santidad y el respeto en la adoración. A través de esta designación, se enfatiza la necesidad de seguir los mandamientos divinos y de buscar la dirección de aquellos que han sido designados como líderes espirituales para asegurar la pureza y la integridad en el servicio sagrado. 1. Dios ordena a Moisés que designe a Aarón y a sus hijos como sacerdotes, encargados de servirle en el sacerdocio. Además, se les instruye a hacer vestiduras sagradas para Aarón, lo cual es un acto de honra y belleza. Éxodo 28:1 al 3. Y tú, haz acercar a ti a Aarón tu hermano, y a sus hijos con él, de entre los hijos de Israel, para que me sirvan en el sacerdocio, a Aarón y a Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano, para honra y hermosura. Y hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle para que me ministre en el sacerdocio. 2. Aquí se establece que Aarón y sus hijos recibirían el sacerdocio como un derecho perpetuo. Se les ordena ceñirlos con el cinto y atarles las tiaras como parte de su consagración, Éxodo 29:9, y ceñirás con el cinto a Aarón y a sus hijos, y les atarás las tiaras, y tendrán el sacerdocio por derecho perpetuo. Así consagrarás a Aarón y a sus hijos. 3. Dios declara que santificará el tabernáculo y el altar, así como a Aarón y sus hijos, para que sean sus sacerdotes. La santidad es un requisito esencial para aquellos que desempeñan funciones sagradas,
Éxodo 29:44, y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar, asimismo santificaré a Aarón y a sus hijos, para que sean mis sacerdotes. 4. Moisés defiende la posición y el papel de Aarón como sacerdote. Se destaca que Aarón, como padre de los levitas, fue elegido por Dios para llevar a cabo el sacerdocio, y se desaprueba cualquier crítica o cuestionamiento hacia él. Números 16:9. Basta ya de esto, hijos de Leví, porque ¿qué mérito tuvo Aarón, vuestro padre, para que se hable mal de él? 5. Aquí se establece una restricción clara de que los hijos de Israel no pueden acercarse al tabernáculo y asumir funciones sacerdotales. Esta restricción se impone para evitar que cometan pecados que puedan resultar en su muerte. Números 16:40, para que los hijos de Israel no se acerquen más al tabernáculo, para no llevar ellos pecado que cause su muerte. 6. Aquí se destaca la elección divina de los sacerdotes hijos de Leví. Se les asigna la responsabilidad de servir a Dios, bendecir en su nombre y tomar decisiones en asuntos de controversia y heridas. Deuteronomio 21:5, y los sacerdotes hijos de Leví se acercarán, porque a ellos escogió Jehová tu Dios para que le sirvan, y para bendecir en el nombre de Jehová, y por la palabra de ellos se decidirá toda controversia y toda herida. 7. Aquí se reconoce la fidelidad de los levitas, especialmente de Leví, en guardar la palabra de Dios, enseñar sus juicios y leyes, y presentar sacrificios en el altar. Su compromiso y dedicación los hacen dignos del sacerdocio. Deuteronomio 33:8-10, dijo de Leví, tu Tumim y tu Urim sean para tu hombre piadoso, a quien probaste en Masa, con quien contendiste en las aguas de Meriba, quien dijo de su padre y de su madre, nunca los he visto, ni a sus hermanos conoció, ni a sus hijos conoció. Porque ellos guardaron tu palabra, y observaron tu pacto. Enseñaron tus juicios a Jacob, y tu ley a Israel, pusieron incienso en tu nariz, y holocausto sobre tu altar. 8. Incidente en el cual el rey Usías intentó asumir funciones sacerdotales y quemar incienso en el templo. Sin embargo, el sacerdote Azarías y otros 80 sacerdotes se opusieron a él, recordándole que es responsabilidad exclusiva de los sacerdotes hijos de Aarón llevar a cabo dichas tareas. Segunda de Crónicas 26:16-18. Más después que fue fuerte, su corazón se enalteció para su propia ruina, y prevaricó contra Jehová su Dios, porque entró en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y el sacerdote Azarías entró tras él, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. Y se opusieron al rey Usías, y le dijeron, no te corresponde a ti, oh Usías, quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria de Jehová Dios. 9. Nehemías hace una oración a Dios recordándole a aquellos que contaminaron el sacerdocio y violaron el pacto que Dios había hecho con los sacerdotes y levitas. Este versículo destaca la importancia de mantener la integridad y santidad en el sacerdocio. Nehemías 13:29, acuérdate de ellos, Dios mío, porque contaminaron el sacerdocio y el pacto del sacerdocio y de los levitas. 10. En este pasaje del Nuevo Testamento, se menciona la responsabilidad de los sacerdotes levitas de tomar los diezmos del pueblo de acuerdo con la ley. Esto resalta el papel exclusivo que los levitas tenían en el sacerdocio y su derecho a recibir el apoyo del pueblo. Hebreos 7:5, y los que de los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. 11. Este versículo establece que los sacerdotes debían ser santos para su Dios y no profanar su nombre. Se les recuerda que son responsables de las ofrendas encendidas y el pan sagrado en el servicio a Jehová. Levítico 21:6, santo será a su Dios, y no profanará el nombre de su Dios, porque las ofrendas encendidas a Jehová, el pan de su Dios, de lo muy santo de lo santo. 12. Aquí se menciona la unción de los sacerdotes como un acto de consagración y se afirma que esta unción servirá perpetuamente a lo largo de las generaciones. Esta unción es un símbolo de su designación divina y su papel exclusivo en el sacerdocio. Éxodo 40:15, los ungirás, como los ungiste a su padre, para que sean mis sacerdotes, y su unción les servirá perpetuamente por sus generaciones. 13. Aarón y sus hijos son colocados al frente como líderes del sacerdocio. Se enfatiza la gravedad de que cualquier persona ajena que intente acercarse a las funciones sacerdotales será castigada con la muerte. Números 3:10, y pondrás a Aarón y a sus hijos al frente, y los consagrarás para que ejerzan el sacerdocio, mas el extraño que se acercare, morirá.
14. Nadie puede tomar por sí mismo la honra y el privilegio del sacerdocio, sino aquellos que son llamados por Dios, al igual que Aarón. Se subraya la importancia de la vocación divina en el desempeño de las labores sacerdotales, Hebreos 5:4, y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. 15. Dios declara a los hijos de Israel que serán un reino de sacerdotes y una nación santa. Esto implica que toda la nación tiene un llamado a la santidad y al servicio a Dios, aunque los levitas sean los sacerdotes específicamente designados, Éxodo 19:6, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes, y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Más referencias. Éxodo 29:29, Éxodo 37:8, Éxodo 40:13, Levítico 21:10, Números 18:7. Números 18:8, Deuteronomio 10:8, Primera de Crónicas 23:13, Ezequiel 44:15, Malaquías 2:7. Honra, gloria y suprema alabanza a nuestro Dios. Estudio bíblico escrito y exhortado por el administrador de alabanzas IEP. Recuerde escudriñar las Escrituras, profundizar aún más cada título aquí exhortado. Dios le bendiga. ¿Usted quiere la medicina? Démosle alabanza a nuestro Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Más alabanza a nuestro Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.